Hola chicos y chicas, vamos a continuar con la segunda parte del tema 8, la prehistoria. En esta parte vamos a ver el neolítico, que forma parte de la edad de piedra, y la edad de los metales. Así que vamos a empezar. ¿Cómo era la vida en el neolítico? Bien, pues neolítico significa piedra nueva, porque la piedra se pule y se inicia aproximadamente hace 10.000 años y acaba cuando se empiezan a utilizar los metales hace aproximadamente 7.000 años. ¿Cómo era la sociedad en el Neolítico? Bueno, pues el medio natural cambia, hay un cambio climático, aumenta la temperatura, los hielos se funden y muchos animales emigran hacia latitudes más al norte porque tenían mucho calor. Por lo tanto, falta caza, hay muy poquita caza. Entonces surge la agricultura. ¿Por qué? Porque los humanos de la época, como les faltaba alimentos, observan cómo funcionan las plantas y aprenden a cultivarlas. También domestican animales, como las ovejas, las cabras, los cerdos, las vacas, y así surge la ganadería. También surge el trueque o intercambio de productos, y así se inicia el comercio. No había monedas ni papel moneda. Se hacen sedentarios, ya no tienen que perseguir sus alimentos y se establecen en un lugar permanentemente. Y así empiezan a construir los primeros poblados, donde la gente vivía en sus casas. Surgen nuevos oficios, el de agricultor, ganadero, pero también el de tejedor y otros. Es decir, el trabajo se divide. Es lo que conocemos como división del trabajo. Creían en la existencia de espíritus y enterraban a los muertos con su ajuar. El ajuar eran todos los objetos que le habían pertenecido en vida y que los enterraban junto con el difunto. Y los enterraban en necrópolis, que eran cementerios colectivos. Aquí podemos ver un posible cementerio colectivo, una necrópolis, que se encuentra en Asturias. Y aquí la forma que tenían de enterrarlos. Ahora vamos a hablar de las técnicas que utilizaban los hombres y las mujeres en el Neolítico. La primera técnica es el trabajo de la piedra. Elaboraron herramientas de piedra pulida, como el arado, la hoz, como tenemos aquí, las azadas, y aquí vemos la piedra pulida. Y también hicieron molinos de mano para moler el trigo y convertirlo en harina. Otra de las técnicas que empiezan a utilizar es la cerámica, que en principio la realizan a mano y la cocían con fuego para que se hiciera más resistente. Las piezas de cerámica también las decoraban con grabados, como podemos ver aquí, hechos con un punzón, un palo con punta o un hueso. Aquí veis cómo los ponían en el fuego, hacían un hoyo, las enterraban y le echaban leña y las quemaban. La tercera técnica era la elaboración de tejidos. Dejan de utilizar ya masivamente las pieles para hacerse los vestidos y empiezan a hacer primero tejidos con fibras vegetales, como el lino, el algodón o el esparto. También de fibras animales como la lana. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacían? Inventaron el uso para hacer hilo y después inventaron un telar donde dejaban caer los hilos y empezaban a tejer. Ahora vamos a hablar del arte del Neolítico. Bien, seguían haciendo pinturas rupestres, pero en esta ocasión, en el Neolítico, representaban escenas de caza o rituales, ¿vale? Aquí tenemos dos escenas. Una encontrada en la Cueva de los Caballos en Castellón y otra en la Cueva de Coguy en Lleida. En esta se ve una escena de caza y aquí unas personas danzando como una especie de ritual. Las figuras eran esquemáticas, no tenían color y no tenían volumen y estaban hechas de un solo color. Ahora vamos a pasar a la edad de los metales, la última etapa de la prehistoria. La edad de los metales se inicia aproximadamente hace 7.000 años, cuando empiezan a elaborar objetos de metal. El primer metal que utilizaron fue el cobre,
luego el bronce y por último el hierro. Vamos a empezar con la edad del cobre, el primer metal que utilizaron. Vale, era un metal bastante blando, ¿vale? Que con el tiempo pues se desgastaba muy fácilmente. La técnica de elaborar, al principio el metal se golpeaba en frío y luego se calentaba para moldearlo. Más tarde inventaron los hornos, donde metían el metal hasta fundirse y una vez que estaba fundido se metía en un molde y se hacía el objeto que se quería, o bien una punta de flecha o una punta de lanza, o bien un cuchillo o una espada. Luego llega la edad del bronce, es decir, el metal que se utiliza es el bronce, que se obtiene de mezclar dos metales, el cobre y el estaño, y era un poco más resistente que el cobre. Fue el primer metal que se utilizó de forma generalizada, es decir, apareció primero en Egipto y en Mesopotamia y luego se extendió hasta Europa. No solamente se hacían armas o utensilios, sino también elementos de decoración, como pendientes, collares, pulseras y también armas como espadas. Ahora vamos a pasar a la última etapa dentro de la edad de los metales, que es la edad del hierro, ¿vale? El hierro era un metal mucho más duro y más abundante en la naturaleza. Se fundía en hornos porque necesita una temperatura muy alta para que el mineral de hierro se pueda deshacer, ¿vale? Y se utilizaban las técnicas que he explicado antes. Los primeros pueblos en utilizar armas de hierro estaban en Anatolia, en lo que es la actual Turquía, y desde ahí se extendieron hacia Europa y hacia Asia, ¿vale? Aquí tenemos pues una hoz, una azada, ¿vale? Unas puntas de lanza, unas espadas, es decir, eran muchos materiales. Y aquí tenemos uno de los pueblos, Hattusa, que está en Anatolia, donde se utilizó el metal. Ahora vamos a pasar a hablar del megalitismo. ¿Qué es el megalitismo? Pues el megalitismo es la construcción de grandes bloques de piedra. Megalito significa mega, grande, y lito, piedra. Se refiere a construcciones, como he dicho antes, de grandes bloques de piedra donde se hacían construcciones y se empezaron a utilizar en la edad del bronce. Aquí vemos cómo transportaban las piedras, ¿vale? Arrastrados encima de troncos hasta que le llegaban al sitio donde querían colocarla y estiraban y lo plantaban. Eso sí querían hacer un único bloque de piedra, pero si querían hacer una construcción, pues como no habían grúas, utilizaban rampas de piedra y las subían y las colocaban. Encontramos tres tipos de construcciones megalíticas. La primera es el menhir, que eran piedras alargadas y clavadas verticalmente en el suelo. Posiblemente señalaban lugares de culto al sol. Otra de las construcciones tenemos que es el cromlech, ¿vale? El más famoso de todos es el cromlech de Stonehenge, que se encuentra en Gran Bretaña. Son recintos circulares formados principalmente por menhires y algunos de ellos están cubiertos por piedras de forma horizontal. Posiblemente, no se sabe seguro, fueran santuarios donde la gente se reunía para hacer culto al sol o a los espíritus. Y por último tenemos el dolmen. El dolmen es una construcción formada por piedras verticales y una gran losa de piedra horizontal a modo de cubierta o techo. Se supone o se han encontrado bajo de estas construcciones enterramientos. Se supone que eran sepulturas colectivas, necrópolis. Aquí tenemos el dolmen de Vallgorguina en Barcelona. Bueno, espero que hayáis aprendido algo más de la prehistoria. Si tenéis alguna duda en clase me la podéis hacer y nos vemos pronto. Gracias.